Es muss sein, es muss sein, ja, 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 ja. Es muss sein, ja, 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 ja. Es muss sein, ja, 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 ja. Es muss sein, es muss sein, ja, 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 ja. Es muss sein, ja, 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 ja. Heraus, heraus mit dem Wolken, heraus, es muss sein, es muss sein, dem Wolken, heraus, es muss sein, es muss sein, es muss sein, es muss sein. Pobre Thomas, tanta preciosidad exigiendo mimos y él no queriendo saber nada, pero bueno, quien persevera triunfa y más tarde o más temprano, hasta el más testarudo de los hijos de los hombres, logra consumar sus más íntimos caprichos. Será cuestión de ver cuánto tarda nuestro protagonista en caer en la tentación que el mundo moderno le inyecta en el cerebro. La insoportable levedad del ser es la obra más famosa de Milan Kundera, y a pesar de que sus mejores obras son El libro de la risa y el olvido y La broma, el máximo exponente de su legado, o por lo menos el más recordado, es siempre este libro. Ahora, cabe aclarar que el autor fue parte de las juventudes comunistas que deseaban anexar Europa del Este al bloque soviético, y Kundera sufrió en carne propia los aspectos más tragicómicos del totalitarismo. Con el tiempo aprendió a rechazar las ofertas que el marxismo estalinista le quiso dar en sus años mozos, y concretamente después de la primavera de Praga se dio cuenta de lo bochornoso que puede ser el pelear detrás de la cortina de hierro. En ese sentido no es muy distinto de George Orwell, pero dejando de lado las inclinaciones políticas del autor, debo decir que los personajes que Kundera inserta en sus libros son, en el mejor de los casos, personajes identificables, que se caracterizan más por sus interacciones y motivaciones, y en el peor de los casos, conceptos sin desarrollar y que solamente contribuyen en la historia para clavar un único punto. Thomas y Sabina entran en la primera categoría, mientras que Teresa y Franz se estancan en la segunda. No me malentiendan, no son malos personajes, y la obra hace bien en darle particular atención a los dos primeros. El principal problema es que el romance entre Teresa y Thomas es básico, pues ambas partes se limitan a satisfacer únicamente sus carencias sexuales, dejando de lado todo lo demás. Y sí, aquí el autor nos muestra cómo una relación que basa todo su disfrute en el placer carnal termina pudriéndose por dentro, pero es a expensas de no darle más dimensiones a los personajes. El segundo problema recae en la falta de una resolución para los arcos de desarrollo, porque la vida de cada personaje se acaba de forma abrupta y silenciosa, e incluso Sabina no recibe una conclusión que le haga justicia a su personalidad. Se siente muy desabrido y descorazonador. Puedo entender las intenciones del autor sobre lo frívolo y desapacible que es tener que vivir en un entorno que se jacta de ser seguro, pero que te apunta a la carótida con un revólver alegando que estás exento de riesgos. Y el mismo libro lo explica de la siguiente manera. El amor que había entre él y Teresa era bello, pero también fatigoso. Él tenía que estar permanentemente ocultando algo, disfrazándolo, fingiéndolo, arreglándolo, manteniéndola contenta a ella. Y es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo, amor, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia. En eso podemos resumir la dicotomía misantrópica que mantienen Teresa y Thomas durante todo el libro. Son una hierogamia que actúa como si fuera un contubernio. Teresa bien pudo haber abandonado a Thomas, y de hecho eso es lo que quería hacer, pero permanecía tan arraigada a su pareja que terminó sin opciones. Al final se convirtió en conejito. ¿Y qué significa convertirse en conejito? Significa perder toda fuerza, significa que uno ya no es más fuerte que el otro. Incluso Teresa se refugia constantemente en la literatura y en su mascota Karenin, para suplir la falta de afecto y atención que Thomas ya no deseaba darle, en un punto muy concreto de su relación. Un punto en donde Sabina toma un papel determinante en la vida de ambos, y un rol relevante en la obra. Sabina está basada en el arquetipo andrógino, que en la antigüedad era muy usado en las leyendas, desde la epopeya de Gilgamesh hasta el relato de Adonis.
desde las pinturas renacentistas hasta las obras de teatro del periodo victoriano. La figura del ser hermafrodita ha sido sinónimo de silueta sensual, provocativa y enigmática. Podría ser una disertación explicando cómo esto ha ido cambiando a lo largo de los siglos, y para ello debería usar las múltiples herramientas que nos confiere la hermenéutica y la axiología. Pero para términos literarios lo resumiré de la siguiente forma. Algunos logran alcanzar la plenitud en los días de su juventud o durante su senectud, unos quizás para honra y otros muchos para deshonra, pero para Sabina permanecía esta inquietud. ¿De qué sirve ser y sentirse plena si no tengo a nadie con quien compartir dicha plenitud? ¿Sus pinturas se exhibían en el Louvre de París? No. ¿La gente admiraba la belleza de su cuerpo? No. En palabras de Kundera, Sabina era el cenit de la belleza femenina y aún así murió sola, sin haber encontrado a nadie a quien amar, y no tuvo a nadie con quien compartir su plenitud de cuerpo y espíritu. Puedes pasarte toda la vida perfeccionando tu arte, pero si no lo compartes con los demás, entonces ¿para qué? Ni el espíritu de la gente ni el tuyo podrán recibir ningún tipo de retribución si no compartes tus dones, virtudes y atributos. Franz es un hombre inteligente, amable, educado, amoroso, que persigue sus sueños, tiene 1000 temas para poder hablar y tiene criterio propio, pero le falta fuerza en su carácter, que intenta cubrir con su fachada de intelectual. Pero ¿cómo es posible que un hombre tan virtuoso carezca de carácter? Simple, porque lo único que busca es satisfacer a su persona, evitando las consecuencias que sus actos conllevan. Es infiel con su esposa, tiene amoríos con una de sus alumnas y termina viajando a un estado fallido en el sudeste asiático, solo para acabar feneciendo, no como un valeroso combatiente en medio de la lid. No, señor, acaba como un mártir de quinta en donde nunca debió haberse presentado. Es como mencionó Nicolás Maquiavelo, el que permite disturbios para evitar la guerra, tendrá primero disturbios y después la guerra. Franz ansiaba la aprobación colectiva, y eso es algo que todos anhelamos en mayor o menor medida, porque como seres humanos que somos, no podemos caminar solos, y al hablar debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver hacia atrás, es parte de nuestra naturaleza como seres pensantes. Franz tuvo la oportunidad de redimirse, pero mientras se afanaba buscando un galardón imaginario, terminó acabando con su propia vida, y acabó de esa forma porque necesitaba vivir de la mirada de muchos ojos conocidos. Me agrada cómo el autor cita y cuestiona frases de Voltaire, de Balzac o de Tolstoy, pero en lugar de seguir el discurso popular, decide colocar sus propios puntos de vista a través de sus personajes. Es un buen truco, pero no evita que estos se muevan más por sus propios ideales. Y como podrás notar, el libro trata más sobre los personajes que sobre las situaciones que atraviesan. Toda la trama es un recuento de la vida de los protagonistas, con un contexto histórico que ofrece la oportunidad para indagar en la naturaleza humana, enfrentándose a la monotonía que un gobierno paranoico ofrece a todos sus ciudadanos. Una parte considerable del libro se centra en los neologismos, cuestionamientos y pensamientos que el autor tiene sobre su amarga experiencia durante la intervención soviética en su país natal. Hay escenas cargadas de simbolismos interesantes, como por ejemplo en Los sueños de Teresa, pero la interpretación de dichas escenas puede ser desde material de debate o una actividad que podrías hacer por tu propia cuenta. Al final, todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esa frase. Es como lo dicen en The Lighthouse. Si la pálida muerte lograra acabar nuestra tumba en el fondo del mar, que Dios, quien oye las olas surcar, nuestras almas se digne a salvar. En conclusión, pese a estar plagada de cuestionamientos interesantes, el autor no responde la mayoría de dichas interrogantes. El final es anticlimático, no hay un objetivo fijo para la trama, pero ya que es un libro que explora las actitudes de sus personajes, podemos estar de acuerdo en que es un buen libro, pero no se trata de ninguna obra maestra ni nada por el estilo. Es una novela que, personalmente, no recomiendo, pero una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida humana
dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo. Si apenas te estás adentrando en el mundo de la literatura, este libro te parecerá de lo más fascinante, pero si ya llevas un tiempo considerable leyendo libros, descubrirás que este en particular no tiene mucho que ofrecer además de interacciones y dinámicas entre personajes cargados de añoranza. Y por favor, que alguien le dé el premio Nobel a Milán Kundera. ¿Pueden, por favor?